Llamada Pista, episodio 60. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC. Muy buenos días, Santi. Hola Willy, sobreviviendo. Madre mía, me ha mirado un tuerto, macho. Este fin de semana, un saludo, por cierto, antes de que se me olvide, un saludo a todos nuestros compañeros del norte, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, que ya me han demostrado que son unos fieles seguidores del podcast y me ha hecho muy feliz y sentirme como una estrella del rock. O sea, muchísimas gracias por mi minutillo de gloria, aunque haya sido en las circunstancias que fueron, que por cierto, fui a competir a San Sebastián y a Pamplona con fiebre. O sea que me pilló la gripe en medio de la competición. O sea, vamos a ir por partes. Primero, no tienes coronavirus, que esto No tengo hoy en coronavirus. día yo creo que poco a poco va a ser noticia. Cada vez que alguien tenga gripe diga, no es coronavirus. Y luego este fin de semana te has ido a tirar. Hacía tiempo que no tirabas, ¿no? ¿Hace cuánto que no competías? Que yo saqué las cuentas y 9 años ya que no competía. 9 años Es que más, no competías. Bueno, la, ¿y la última cómo te ha competición ido la fue en San experiencia? Sebastián. Bien, bueno, bien, dentro de lo que cabe, la experiencia fue una experiencia de supervivencia, porque llegué allí con el ataque de gripe monumental, fiebre, tiriteos, frío y bueno, con un poco de drogas y un poco de voluntad, pues a competir el sábado y el domingo. La verdad es que una experiencia, ya como siempre, espectacular. Un ambiente inmejorable, una gente más que maja y más que simpática. Y bueno, mil gracias a Igor por la organización y por la invitación, y gracias a John Duque también y al Club de Navarro de Esgrima por invitarnos a esa competición el domingo, ahí in extremis. Además, yo creo que esta competición de San Sebastián la habíamos comentado en los primeros podcasts de Llamada Pista. Sí, Creo recordar, en el episodio aquel que hablamos de esgrima y ocio, ¿no? sí, correcto. La verdad es que es una competición que yo realmente recomiendo a todo el mundo porque, dada la organización, el ambiente, el lugar bueno, todo, es una combinación perfecta que, bueno, vayas con quien vas, nosotros fuimos 7 de todas las edades, o sea, absolutos, y el más pequeño tenía 13 años, imagínate. Y la verdad es que súper bien, súper bien. Una experiencia para los chavales, una experiencia para nosotros, una experiencia para los acompañantes. La verdad es que es la competición perfecta, porque se lo pasan también los acompañantes, los que tiran, los entrenadores, todo. La verdad, muy bien. Y que sepas que me das una envidia sana brutal Que y me sepas hubiese que estabas invitado. encantado. No, que sepas, no, ya lo sabía que estaba invitado. Lo que pasa es que Ah, vale. me ha sido imposible ese fin de semana el poder irme para allá. Que- Entre otras cosas, porque era el cumpleaños de mi hija, ¿sabes? Entonces, cuando pones en la balanza aniversario de tu hija que va a hacer nueve Uy, uy, años y uy. irte a San Sebastián, pues Pero si ahí los la importantes son esgrima pierde. los Sweet 16, hasta allí ya todos son iguales. Que sepáis que Willy cada vez es más intermitente de esgrimista, ¿eh? Bueno, tengo que hacer gala de mi adjetivo, ¿no? Sí, Si, sí, sí. si no, este no lo puedo perder. Pero bueno, oye, a ver si la próxima vez puedo ir porque me apetece un montón, porque es de esas competiciones que como que lo tienen todo, ¿no? O sea, que Lo hacen tienen todo. el completo de la esgrima y es la experiencia, el sitio, el entorno, la organización. Y era un clásico. En nuestra época Sí, del SAM era un clásico, íbamos cada año, si no sí, fallamos sí. nunca, ¿no? Nunca, nunca. Íbamos unas 30 personas. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que muy bien. Y te has llevado una medalla, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue en Pamplona.
Eso fue en Pamplona. Era, Bueno, es verdad. Cuéntanos esto, porque el sábado fuiste a San Sebastián y la competición era el sábado. El domingo no había competición. no, pero el domingo los compañeros del Club Navarro de Esgrima nos dijeron, oye, tenemos la competición de ranking navarro absoluto en Pamplona el domingo. Veniros, os invitamos a participar y nada, y después vamos a ver la ciudad y tal. Y como Pamplona queda a 45, 50, 50 minutos de San Sebastián, pues dijimos, lo propusimos y, oye, venga, va, un fin de semana de esgrima y de tapeo. Y tal como llegamos de la sidrería, a altas horas de la madrugada, nos fuimos a dormir, por la mañana desayunamos, carretera y manta, una horita, y a tirar otra vez. Y la verdad es que fue una competición súper agradable, un ambientazo, una sala espectacular, una gente súper amable y súper encantadora. Y después nos fuimos a hacer tapas por la calle Estafeta, imagínate. O sea, no podía haber cuadrado mejor todo. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, y muchísimas gracias a todos los que nos dieron feedback del podcast a través de Santi en estas competiciones, porque hace tiempo que no lo digo, ¿eh? Pero, ostras, cada vez que alguien nos envía un mensaje, nos escribe por redes sociales o por el grupo de Telegram y nos da feedback sobre cosas que estamos haciendo, esto nos da un chute de energía a todo el equipo. Porque eso es lo que nos pone de alguna manera en alerta de decir, oye, que hay gente que está escuchando al otro lado que a veces no es tan evidente porque al final, bueno, estamos nosotros grabando todos los días, bueno, todos los días, todas las semanas, ¿no? Y ese feedback lo recibimos con muchísimo cariño, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado a Santi y le habéis comentado temas sobre el podcast porque esto nos da muy bien de energía. Oye, y una pregunta que te quería hacer, Santi, ¿qué tal las puntas en este fin de semana? ¿Han saltado muchas o no? A mí no me ha saltado ninguna. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tienes, vamos, en ascuas. Porque yo uso NEPs. Ostras. Ya sabía yo que tenías algún truco secreto de estos de maestro Jedi, ¿eh? Es mi gran truco para que yo me despreocupe de todo lo que sea las puntas de mis espadas. Pues fíjate que el otro día, mirando fotografías antiguas, encontré una de un viaje que habíamos hecho con el Sam a San Sebastián. En esa foto yo estaba en el suelo poniendo tornillos a las puntas de Isidoro. Ah, sí. Imagínate. No, esto es totalmente cierto, ¿eh? No me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, tengo una foto yo con el chándal del Sam, que eso te encantará a ti, Santi, con el Me chándal del flip, Sam tirado en el suelo me flipa, y tú, me flipa. atornillando las puntas de la espada de Isidoro, porque me pidió que le ayudase para las galgas y tal y cual. Y entonces me acordé y dije, ostras, esto seguro que en la competición en la que va Santi, sabiendo que él utiliza NEPs en todas sus espadas de la sala, no le va a pasar ni de coña. Esta fotografía es, vamos, una anticuaya. No, no se puede repetir esta fotografía. Porque no había NEPs. No, no, es lo que hay. No podemos decir otras cosas. Exacto, Además, exacto. Así que poco a poco estas fotografías no se van a dar, pero ni en la sala de Santi ni en ninguna sala, porque tenemos los NEPs, como bien sabéis, y podéis encontrar estos NEPs en la página web, en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. Ya sabéis que esto es la innovación en el mundo de la esgrima. Y con noticias, lo dijimos el otro día, dentro de poco NEPs también para tu florete. sí. Pero si lo tiene que gestionar Willy, yo aún no tengo mi destornillador. Que lo sepas. No, el que no tiene destinador eres tú, pero yo sí, y esto es lo importante. Ah, mira qué bien. Yo tenía que haber hecho de globo y haberte entregado el destornillador de Ricardo, pero lo sigo teniendo yo. En el Ciudad de Barcelona, o sea, en el Ciudad de Exacto. Barcelona, imagínate, ya si ha llovido y tal. Pero bueno, nada, era la puya que tenía que soltar ya. Nada, nada, que sepas que lo llevo siempre en mi mochila para cuando nos veamos que te lo pueda entregar. Lo que pasa es que a través de Zencaster me es un poco imposible, pero no te preocupes que te lo estoy guardando con muchísimo cariño. Para todos aquellos que nos escuchen, vivimos a 2 minutos y medio el uno del otro. 2 minutos y medio. Es que las distancias son relativas. O sea, somos, más que esta, somos compañeros, somos vecinos, somos de todo. Y el tío rata no se mueve para Exacto, nada. es así la vida. Oye, una cosa antes de empezar con el contenido que me gustaría apuntar, ¿vale? Que tiene que ver con la review que hicimos la semana pasada, el viernes pasado. Y que es cierto, nos lo comentaban por Telegram,
que se nos pasó dar un dato importante dentro del sable masculino, dentro de la participación del combinado español, ¿no? Y fue el resultado de Iñaki Bravo, que en Varsovia llegó en talón Sí, definitivo. Y sí, es sí, una cosa sí. que como fuimos un poco atropellados al final con el episodio, no lo acabamos de comentar. Y oye, muchísimas gracias por el comentario en Telegram que nos ha recordado que no lo dijimos y como no puede ser de otra manera, en el siguiente episodio tenemos que explicarles todo a la audiencia. Sí, 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 la verdad es que un buen resultado, que bueno, poco a poco va haciendo latente el trabajo que se está haciendo también en el sable masculino, ¿no? También es verdad que hemos pecado un poco de ir a los seguros, ¿no? A los que creíamos que se iban a clasificar a los, en estos momentos Exacto. en el aire, Juegos Olímpicos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí lo decíamos el año pasado, ¿no? Ostras, meterse en los 64 tablón principal para cualquiera es un resultadazo, que hay que estar ahí y hay que tenerlo en cuenta para todos los que llegan. Sí, sí. Sin duda. Y Tokio, decías ahora, oye, y Juegos Olímpicos que están un poco en el aire. Pues Maribel hoy no está con nosotros, pero evidentemente nuestra Daimiel personal de la esgrima nos envió una información, creo que fue ayer, ¿no? Antes de ayer, ¿no, Santi? Sobre la Sí. primera afectación clara del coronavirus en Tokio de 2020. No en las Olimpiadas, digamos, habituales, ¿no? Sino en las Paralímpicas, que ya han anunciado que quedan mm, por ahora canceladas, ¿no? Si no entendí mal. No, bueno, queda cancelado todas las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos, Exacto, que no queda, exacto. no queda anulado los Juegos Paralímpicos, sino que todas las pruebas de aquí hasta el cierre de la clasificación de los Juegos Paralímpicos están anulados. Entonces se va a hacer una reunión en la cual se va a decidir cómo se hará la clasificación, es decir, cómo se decidirá quién va a ir a los Juegos Paralímpicos. Porque las pruebas que debían servir clasificatorias se han anulado todas. Entonces, creo que la primera que se iba a hacer iba a ser en julio, que eran los campeonatos de zona, pero que ya estaban fuera del periodo clasificatorio, o sea que no se Exacto. sabe cómo se iba a hacer. Exacto. De hecho, se han cancelado la Copa Mundial de Sao Paulo, que se tenía que organizar el 11 y 14 de marzo, del 11 al 14 de marzo, y luego los campeonatos europeos, que se iban a celebrar del 26 al 31 en Gran Bretaña. Así que ya tenemos la primera afectación clara a lo que es el Road to Tokyo, por lo menos, ¿no? O sea que ya veremos a ver cómo esto afecta a las competiciones que tenemos de cara ahora de cierre en esgrima, en la no paralímpica, y si esto va a afectar a los Juegos Olímpicos. O sea que estaremos atentos ahí para ir informando. Sí, y tenemos pendiente hablar de nuestros deportistas paralímpicos, que también hay que darles una voz aquí en este podcast, porque realmente es exactamente la clasificación y el trabajo duro y el esfuerzo es exactamente igual a cualquiera de nosotros. Y la verdad es que se merecen un poquito más de visibilidad porque el trabajo duro lo siguen haciendo como el que más. O sea que yo tengo compañeros y tuve la suerte de poder entrenar con el equipo de espada que se fue a Pekín 2008 y la verdad es que es acojonante el nivel, la dificultad de hacerlo en silla de ruedas, la técnica que se requiere es espectacular. O sea que realmente hay que darles esta voz y bueno, ya nos comprometemos a hacer un podcast, ¿no, Willy? De un programa hablando de la esgrima paralímpica y características y vicisitudes de este nuestro deporte adaptado. Sin duda, este es uno de los deberes que tenemos pendiente. Perfecto. Oye, vamos al contenido, Santi. ¿Cuál es el tema que hemos pensado compartir con la audiencia hoy? Bueno, yo lo he denominado reglamento para dummies, ¿no? El reglamento para tontos, ¿no? De qué cuatro normas básicas se han de saber, tanto para competición como para la sala o para
cualquier persona que quiera desarrollar un combate con más o menos un conocimiento de la normativa general y de los casos que se puedan dar en las tres modalidades, los casos más comunes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y cuáles son, ya hemos hablado un poco de los fakes o de lo de los bulos de normativa, ¿no? El choque de cazoletas o la complejidad esta de en espada al sobrepasar, o por ejemplo la gente en florete que cambia los hombros, ¿no? Que es invierte los hombros, que ahora es falta también, o en sable la gente que cruza las piernas. Bueno, comentaremos 4 pinceladas de lo que yo me he encontrado y que deberíamos sancionar o saber qué es sanción o saber qué es tocado o saber que cuando se anula el tocado. Sobre todo también porque, por ejemplo, en San Sebastián, que era autoarbitraje, y por ejemplo, nosotros en Cataluña, nuestras ligas también son autoarbitraje, más o menos tener esa capacidad de decir, oye, mira, me toca arbitrar un combate y puedo tener unos conocimientos o unas nociones de según qué momentos de conflicto que se puedan dar, poder solucionarlos de la mejor manera posible, ¿no? Perfecto, pues yo creo que esto va a ayudar mucho, porque y lo comentábamos antes de grabar, ¿no? Yo llevo también muchos años en la esgrima y sigo teniendo dudas sobre algunos elementos. También es cierto que el reglamento va evolucionando y va variando, con lo cual hay que estar atento a las diferentes actualizaciones que puedan haber y a lo mejor cosas que hace 5 años se regulaban de una manera, como es el caso de la no combatividad y la pasividad, etcétera, pues ahora se manejan de una manera diferente, con lo cual estar atentos al funcionamiento de ese reglamento es clave, sobre todo en los casos que tú dices, ¿no? Es típico en las competiciones de autoarbitraje que hayan discusiones, conversaciones o que no quede claro, digamos, determinados aspectos de esta normativa y generen discusiones que, bueno, por falta de conocimiento, pues se llegan a tener. Sí, hay que entender que es como todo, ¿no? En el fútbol nosotros sabemos que es un fuera de juego, pero, por ejemplo, poca gente o una cesión, pues a lo mejor como pasa menos, pues no se sabe qué es, ¿no? O yo qué sé, el fútbol no, es un mal ejemplo porque es más simplón que, con todos mis respetos a los futbolistas, es un deporte muy, muy simplón. Pero en baloncesto, una falta en ataque, una falta en defensa. Entonces son elementos muy comunes que se pueden conocer el reglamento sin tener que entrar en mucho detalle. Pues nosotros en nuestro deporte también tenemos muchos elementos que sin tener que entrar en mucho detalle podemos conocer y podemos distinguir estas situaciones dentro de una situación de combate y poder decidir de manera correcta, sabiendo las 4 normas que se tienen que saber, ¿no? Bueno, entonces yo he establecido tres elementos, ¿sí? El primer elemento es las fórmulas de competición. O sea, ¿qué es una fórmula de competición? La fórmula de competición es el orden en el que se desarrollan los combates, ¿no? Sí, bueno, el orden la manera en que se van a desarrollar la competición a nivel de combates. ¿Qué quiere decir? La fórmula establece si la competición es pool y directas, si la competición es solo pool, si la competición es solo directas, como comentamos, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Entonces, las fórmulas, cada competición tiene su fórmula. La fórmula que nosotros llamamos general, ¿sí? La fórmula estándar, es ronda de pooles y directas, ¿vale? Recordamos que la ronda de pooles son combates a 5 puntos en un tiempo de 3 minutos. O se llega a los 5 puntos o se acaba el tiempo y quien tiene más puntos gana. Una vez se acaba la ronda de pooles, se hace un ranking y de este ranking empiezan a verse las eliminatorias directas. En esta ronda de pooles puede haber eliminados. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la competición, la normativa te dice que tienes que eliminar entre un 20 y un 30% de los participantes. Por decisiones técnicas se pueden o eliminar más, menos, o decidir que no se elimina, por lo tanto que pasan todos. Esto lo decide el organizador.
Por lo tanto, enteraros muy bien de las competiciones, cómo es la fórmula y no tenéis que estar ahí sufriendo si pasáis o no pasáis, si la competición, por ejemplo, pasa todo el mundo. Entonces, bueno, esto lo decide el organizador y se pasa a la ronda de eliminaciones directas. Recordamos que las eliminaciones directas son a 15 puntos, ¿sí? En 3 tiempos de 3 minutos, con 1 minuto de descanso entre cada tiempo. Es decir, los tiempos se dividen en 3 minutos, 1 descanso, 3 minutos, 1 descanso, 3 minutos, ¿sí? Lo dicho, al finalizar los 3 periodos, quien tiene más puntos gana, o si llegamos a los 15 puntos, se acaba el combate. Estos 15 puntos se ven alterados en dos categorías. En la categoría veteranos, que ya no es a 15 puntos, es a 10, por las consecuentes, bueno, estabilidad de los tiradores veteranos, ¿sí? Y me ha quedado elegante eso, Willy. Súper elegante. Que no sabes cómo se agradece, ¿eh? Porque yo no lo conocía esto, porque hasta ahora todo lo que has contado, pues más o menos, que más que menos sabe cómo funciona la competición, pero yo aprendí el tema de los 10 tocados en la directa tirando una competición por veteranos. Y que me lo dijeron y me lo avisaron justo antes de tirar la directa. Me dijeron, Willy, que sepas que aquí tiramos a 10. No, perdona, que tiramos a 2 tiempos. A 2 tiempos. A 2 Y, tiempos, sí. correcto. Y fue una sorpresa súper grata para mí, que pensé, jo, qué bien. Esto es una alegría, Sí, tú. pues esto se hace tanto en los veteranos como en las categorías de los pequeñitos, ¿sí? M8, M10, y se hacen asaltos a 10 puntos porque son más cortitos, ¿sí? Son más gestionables por los niños. Lo dicho, estas fórmulas se pueden ver alteradas dependiendo de la organización. Por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña, las categorías de formación no tienen directas, son 2 rondas de pools, sin directas y sin eliminados. Y hemos hecho como en el baloncesto también. No hay podio, tienen premio todos. Entonces, no se hace distinción entre el primero y el último, porque lo que se intenta es potenciar la participación de los niños y no el sufrimiento que puede ser quedar último o no quedar primero, ¿vale? Y esto es lo que se define como fórmula de combate, ¿vale? Esto a nivel general. Ya os digo que se puede ver modificada, tal, sabiendo que también las fórmulas por equipo son equipos de 3 o 4 integrantes con uno de reserva a 45 puntos, ¿sí? Esto es lo que se refiere a fórmula de competiciones, reglamento de fórmula de competiciones, ¿vale? Después, el siguiente bloque es faltas, ¿vale? Tarjetas. No tengamos miedo a recibir, no tengamos miedo a dar tarjetas, ¿vale? Si están es por algo. Es como si volvamos al fútbol, que es lo más conocido, ¿no? Es como si en el fútbol yo estoy luchando por un balón, meto un empujón al otro y le digo, ¡uy! Ha sido sin querer. Y viene el árbitro y dice, bueno, no te saco amarilla, porque ha sido sin querer y tal. Bueno, no, si ha habido una falta hay que sancionarla, ¿no? Para eso están. Y sobre todo con los niños, no tengamos miedo a sacar a tarjetas a los niños, porque los niños no tienen que tener miedo a las tarjetas, tienen que saber que son un elemento que tienen que saber que hay cosas que no se pueden hacer y que tienen una penalización, por eso existen, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido ese problema de proteccionismo, ese problema de, bueno, no, porque son niños, no lo saben. Bueno, es que porque son niños y no lo saben, tienen que aprenderlo de manera más rápida, ¿no? Y poder en su momento saber que dentro de un combate no lo tienen que hacer y en el momento que les toque arbitrar a ellos o en el momento que les toque decidir sobre una acción, conocer la normativa, conocer la falta y poder sancionarla como tal, ¿no? Porque es como pecamos de buenismos y al final aquí nadie pita nada porque, bueno, ha sido sin querer. Claro,
es que si hubiera sido queriendo, la falta sigue estando y aún agravada por la intencionalidad, ¿no? La nocturnidad y alevosía que se genera. Pero bueno, Exacto. Y yo creo que nos olvidamos un poco que, de hecho, el único momento en el que realmente aprendemos sobre las sanciones y las tarjetas es en competición. Porque, ostras, si y hablamos cuando de las muchos... recibimos nosotros, es que Efectivamente. claro, Y si hablamos de que hay muchos elementos pues, que atacan a las cuatro patas principales del desarrollo esgrimístico, ¿no? Que siempre comentamos, que es la parte física, psicológica, técnica y táctica, y en estos elementos ya inclusive ya hay cosas que en general pues no se acaban de trabajar de una manera muy consistente en toda la sala. El tema de las tarjetas es uno de esos elementos, ¿eh? El tema de las sanciones es uno de esos elementos. Yo, por lo menos en mi práctica, las aprendí realmente estando en la pista. Estando en la pista y recibiendo tarjetas o haciendo o el árbitro sancionando a mi contrincante. Pero es de aquellas cosas que tienes que tener muy por la mano porque forma parte del juego, forma parte de la competición. Y tienes que tener muy claro, que es lo que tú dices al final. Hay una tarjeta típica en espada, que no sé si es aplicable en florete y en sable, ¿no? Que es el del cuerpo a cuerpo y te empujo con el cuerpo, ¿no? Que a veces esto provoca que tú no puedas, si recibes el golpe, que tú no puedas hacer una respuesta. Y esto debe ser sancionado, claro que sí, porque si no, de manera perpetua alguien te lo puede estar haciendo. Y jugando sí, con eso para evitar que le toques, ¿no? O sea que sí. totalmente de Mira, acuerdo. yo voy a decir, tanto de florete de espada y de sable, pido perdón de antemano si me salto alguna de florete y de sable, porque como ya sabéis, soy entrenador de espada y lo que he visto de florete y de sable ha sido más anecdótico que otra cosa, pero voy a hacer una lista más o menos de sanciones, cómo se debería sancionar y un poco la gravedad, ¿no? O sea, primero entendemos que hay 3 tipos de tarjeta amarilla, tarjeta roja y tarjeta negra. Comentar que las tarjetas amarillas solo se pueden sacar una vez por combate, es decir, la tarjeta amarilla es solo un aviso. A partir de la segunda amarilla ya se convierten todas en roja. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo en florete hago cuerpo a cuerpo, ¿no? Toco al contrario. Es tarjeta amarilla. Si en una segunda acción yo vuelvo a tocar al contrario, esta tarjeta amarilla es roja. Si lo vuelvo a tocar por tercera vez, seguirá siendo roja en cada situación, ¿vale? Entonces la amarilla solo es un aviso y después todas las demás son rojas. Después hay elementos que son más graves, que son roja directa, ¿vale? Y después hay elementos que son muy graves, que son negras. La verdad es que las negras o empiezas a despotricar al árbitro y pegarle en la pista, o he visto muy poquitas tarjetas negras cuando se deberían haber sacado muchas más, ¿no? Pero es esto, volvemos a lo mismo, de pecar de buenismos y pecar de un poco de, bueno, somos pocos y nos conocemos todos. Entonces ahí hay un poco esta mentalidad, ¿no? de protección que yo creo que para mí es innecesaria porque lo que hace es más mal que bien, no somos conscientes de las faltas que podemos llegar a cometer. Tanto cuando las cometo yo como cuando yo tengo que aplicarlo. Por eso me refiero, ¿vale? Entonces, empezamos con el florete. Primero, el que se da muchas veces, ¿no? Y se da muchas veces en el club, el cuerpo a cuerpo. Al igual que en espada no es falta el cuerpo a cuerpo simple, es decir, cuando nosotros nos chocamos, en florete y en sable sí que es falta el contacto, ¿vale? No se puede entrar en contacto en ningún momento. Si hay contacto, es tarjeta para el que ha efectuado el contacto, ¿vale? Entonces, en estos choques que se dan y por eso en florete siempre parece cuando están cerca, ¿no? Están como evitando ese contacto, es como un baile de cercano, porque está prohibido el contacto, ¿vale? El segundo es, y esto lo cometemos todo, tanto en espada como en florete como en sable, es tocar el material eléctrico.
durante el combate no se puede uno colocar el pasante, no se puede uno ajustar la espada, no puedes tocar ningún elemento eléctrico mientras esté el combate en activo. ¿Esto lo sabías tú, Willy? Bueno, esto se ve mucho en competición. Yo lo sabía de verlo, ¿no? De que muchas veces hay algún tirador, o muchas veces, o a veces, ¿no? Que levanta el brazo para pedir el alto del árbitro y entonces le pide permiso, ¿no? Lo típico es cuando la hoja está un poco doblada, ¿no? Entonces levanta la mano Sí, y hace el gesto de la hoja, ¿no? Con el dedo, como diciendo, oye, que quiero, y el árbitro le dice adelante, ¿no? Y entonces puede manejar y puede recolocar la hoja en su posición original. Pero de verlo de esta manera, ¿eh? Oye, tanto pedir el alto. recolocar, tanto recolocar como en florete y en sable, ajustarse el pasante, ¿no? O tocarse la pinza, todo esto es tarjeta amarilla y sucesivas rojas si se hace más de una vez, si no se para el combate primero. ¿Vale? Entonces, esto de lo que hacemos todos, ¿no? De estirarnos el pasante, cuando dicen listos adelante y nos estiramos el pasante, cada vez que hacemos eso es una tarjeta. Entonces, siempre se hace antes o se pide que se pare el combate y se acomoda todo el material eléctrico que nosotros veamos. Otra genérica así para las tres armas es la salida de pista para evitar un tocado. Toda aquella gente que pega un salto lateral para evitar el tocado, ¿sí? Eso es una tarjeta amarilla. Es decir, yo no puedo abandonar la pista para evitar ser tocado. ¿Vale? Entonces eso se transformaría en una tarjeta amarilla cada vez que se intenta evitar el tocado. ¿Vale? Lo dicho, amarilla la primera y rojas las sucesivas. Por ejemplo, una en el sable es el cruce de piernas. No se puede cruzar las piernas hacia adelante, pero sí que se pueden cruzar las piernas hacia detrás. Es decir, en un ataque no puedes cruzar las piernas hacia adelante, por eso las flechas de sable son esa especie de salto raro que hacen hacia adelante. Sin cruzar las piernas, pero sí que pueden correr hacia atrás para poder defenderse. Y esto lo hicieron para evitar, porque antes, si ves los combates de sable de los años 80, son combates de 100 metros lisos. La gente va saliendo corriendo ahí a matar al otro. Y para evitar eso, y para obligar que los sablistas se murieran con desplazamientos de esgrima, se implementó esta sanción conforme los sablistas no podían cruzar las piernas. Y otra que para mí yo haría asterisco asterisco, y es la desobediencia. Willy, ¿qué me puedes decir de la desobediencia? Hombre, que yo con mis hijos me enfado mucho cuando sucede. No les sanciono, pero les castigo sin dibujos. No sé si esto es lo mismo Vale, o la, no. desobe la desobediencia es todo aquello que el árbitro no es un... perdón, el árbitro es un elemento de regulación, ¿vale? Que puede dar las explicaciones que puede dar o que quiere dar, ¿vale? Si nosotros no estamos de acuerdo con una decisión, podemos aspirar a un órgano superior, que es el directorio técnico, ¿vale? Y poder rebatir la decisión del árbitro. Dijimos en su momento que solo podíamos debatir decisiones técnicas, porque si eran decisiones subjetivas, es decir, de yo no he cruzado las piernas y el árbitro dice que sí las he cruzado, pues no tiene sentido, porque el directorio técnico está obligado a creer la versión del árbitro. Es la única versión que debe Exacto. escuchar en realidad. Exacto. ¿Vale? Esto lo comentamos en Entonces, el capítulo de arbitrajes. Sí. correcto. Entonces, en este momento, si el árbitro, dadas las circunstancias, pide por favor a los tiradores que se pongan en guardia y un tirador se niega a ponerse en guardia, eso es sancionable, porque es desobediencia. Es decir, el árbitro te ha dicho una cosa y no la estás cumpliendo. Y el árbitro no debería liarse a dar explicaciones cuando entiende que ya se ha dado por cerrado ese asunto. Ni nosotros deberíamos emperrarnos en que el árbitro cambiara de opinión. ¿Por qué? Porque en el momento que nos saquen amarilla porque no nos hemos puesto en guardia, cuando nos han llamado a la atención 3 veces, estará en su completo derecho. ¿Vale? Entonces, tanto por los que nos podemos quejar y decir, no, yo no me muevo,
por el árbitro que yo le estoy diciendo al tirador que se ponga en su guardia y no se pone, tenemos este mecanismo para decir, oye, pues tarjeta amarilla y la siguiente es un tocado en contra, ponte en guardia. ¿Vale? Entonces, no estamos en un elemento de debate, ¿no? El combate no debe ser un elemento de ágora, de debate, sino debe ser un elemento de dinámico. Y después, pues ya discutiré con el árbitro si se ha equivocado, si no se ha equivocado, le pediré las explicaciones pertinentes. Pero lo que no podemos hacer es parar un combate porque yo crea que ha cometido un error. ¿Vale? Entonces, bueno, entender que la desobediencia es una falta estipulada como tal y que puede ser sancionada. ¿Vale? Pero muy En importante, las ¿no? tres. La autoridad del árbitro tiene que estar por encima de todo, porque si no, Sobre todo esto al se final. da. Sí, dime, Willy. No digo que al final se puede volver en un cachondeo, sobre todo en armas de convención, ¿no? Que Eso te iba a decir. ahí todo es muy discutible o muy conversable o muy subjetivable, ¿no? O sea, claro, en esos elementos Eh, tienes que decir, oye, al final el árbitro es el que toma la decisión y punto y pelota y se acaba la historia. Eso te iba a decir. Sobre todo esta es para las armas de convención, ¿no? Que no ha sido para la respuesta, no sé qué, no sé cuánto, tal. Que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Bueno, que nosotros como árbitros, si no se pone en guardia, tenemos esta herramienta y que si nosotros nos estamos quejando y nos sacan una amarilla, que sepáis que está bien sacada, ¿vale? Después estas son las que se llaman faltas de primer grupo. Y hay más, ¿eh? O sea, tenéis la tabla de faltas en la Federación Española y en la FIE, pero estas son las más comunes, a mi parecer. Después tenemos unas que son las más graves, ¿no? Ya la de gravedad media, que son las que ya no hay amarilla, sino que es roja directa. O sea, ya no hay aviso, sino que directamente es un tocado en contra. Por ejemplo, la utilización del brazo no armado, ¿vale? Utilizar el brazo no armado en cualquiera de las armas, en sable no tiene mucho sentido porque te tocarían, pero tanto en florete como en espada es roja directa, ¿vale? Perdona, Bueno, pero ¿en qué sentido? Porque creo recordar haber visto, igual, corrígeme porque igual no recuerdo bien, ¿eh? Que en alguna ocasión ver a algún floretista cubriéndose el blanco válido con el brazo. ¿Puede sí, ser o pero no? eso no. No, eso es sustitución de tocado, sustitución de blanco válido, ¿vale? Eso sería se me ha liado, se me ha colado, en florete sería la sustitución de blanco válido, es esta parte con el brazo, el tocado, por ejemplo, ponerte el brazo no armado dentro del pecho, delante del pecho, por ejemplo. O lo que hace mucha gente es cuando hace el fondo, meter la cabeza, ¿no? Bajar la cabeza para que no toquen al pecho. Eso sería una tarjeta amarilla, ¿vale? La utilización del brazo no armado es que yo, por ejemplo, en un ataque, te aparto la espada con mi mano no armada y te toco después. Eso es la utilización del brazo no armado, De acuerdo, de acuerdo. ¿vale? Y otro que se hace muy común a veces, es el hecho de tocar fuera para evitar ser tocado o para deliberadamente. Es decir, yo veo que estoy eh, desestabilizado o me va a tocar y toco fuera de la pista o toco el suelo y bloqueo el aparato. Entonces eso es una falta grave y se sanciona dándole el tocado al otro, ¿vale? Y sobre todo, por supuesto, un acto violento o peligroso, de manera deliberada. La violencia siempre se castiga de la manera más contundente posible. Si la violencia ya es desmesurada, pasamos al tercer grupo, que son las negras, ¿vale? Que es directamente expulsión, lo que no se puede, lo que se llama combate, bueno, o sea, un combate violento, un combate no leal. Es no cumplir las normativas deportivas y, por lo tanto, ya dado por su violencia o por
por ejemplo, que me estoy dejando ganar deliberadamente, eso es un combate no leal también, conlleva la expulsión del tirador, ¿vale? Y creo que, bueno, las negras al final, la última, no se dan mucho, pero bueno, todas aquellas personas que chutan la careta, que empiezan a gritar, que empiezan a insultar, todas esas personas que se pueden ver en un momento afectadas por un ataque de ira incontrolable, que sepáis que un árbitro puede sacar tarjeta negra incluso después de haber perdido y eso significa que además de que en esa competición estáis excluidos, es decir, es como si no hubierais participado, hay una sanción posterior dependiendo de la gravedad, pero normalmente es que no puedes volver a competir en la competición siguiente del mismo nivel. Es decir, si a mí me lo sacan en un ranking nacional, no puedo volver a competir en el siguiente ranking nacional, ¿vale? Entonces, bueno, estas serían las últimas, las faltas que deberíamos conocer, que son las más comunes que se pueden dar. A mi entender, ¿eh? Quizás me dejo algunas, pero bueno, yo las que puedo ver en mi sala o puedo ver en las competiciones, estas las más comunes. Perfecto, genial. Oye, un buen repaso hacia las sanciones aplicables y las diferentes modalidades de florete sable y espada a nivel genérico. Yo creo que como una primera capa de contacto con las sanciones y para clarificar qué es lo que podemos o qué es lo que no podemos hacer o cuándo podemos pedir una tarjeta, esto es muy interesante, ¿eh? Correcto, también la podemos pedir nosotros. O sea, Exacto. claro, pues yo veo que el otro se me está balanzando o el otro está saltando fuera de la pista cada vez que le voy a tocar, yo le puedo decir al árbitro, oye, fíjate que el tío se está yendo al lateral y yo no puedo tocarle, que eso es sanción. También hay veces que si nosotros nos dirigimos al árbitro con la educación adecuada y un poco abriéndole los ojos, ¿no? Porque a veces yo agradezco o agradecía en su momento cuando no tenía los conocimientos de arbitraje, de, oye, fíjate que está haciendo esto, es verdad, o pedir ayuda para vistas o lo que sea, pues está bien, ¿no? Estamos en un deporte que podemos llamar honorable y que podemos permitirnos el hacer un acopio de humildad y decir, es verdad lo que está haciendo o me fijaré para ver qué pasa, ¿no? Y Exacto, el último exacto. bloque, Willy, es el de situaciones que pueden pasar. Entonces, este te lo voy a dejar a ti. Situaciones que tú creas que pasan en un combate, ¿sí? Y que tú no sepas si es tocado o no es tocado. Venga, va. Y después dejaremos abierto para que la gente nos escriba y nos diga, oye, ¿y esta situación que me pasa siempre, es tocado o no es tocado? Pues en mi sala siempre dicen que lo que comentábamos, ¿no? El choque de cazoletas es alto. No, el choque de cazoletas no es alto porque en ningún momento se está incumpliendo ninguna de las faltas. No hay un cuerpo a cuerpo, sigue habiendo distancia de tocados, no, el choque de cazoletas en sí no es una falta o un motivo para dar un alto en una en un combate. Por lo tanto, no tiene el árbitro por qué dar el alto en ningún momento. Perfecto, pues mira, te voy a dar alguna de las dudas típicas de espada, ¿vale? Para que las resuelvas y de eso lo dejaremos abiertos para que la audiencia nos haga las preguntas que tenga o a lo mejor que comparta aquellos momentos que generan muchas dudas en general y lo volveremos a compartir en llamada a pista. La primera, en espada, tiene que ver con el cuerpo a cuerpo, Santi. Cuando hay una acción en la cual la distancia entre dos tiradores se acorta mucho y estamos muy cerca, no nos tocamos, ¿eh? Pero estamos muy cerca, el árbitro, ¿cuándo debe dar el alto? Hay que dar tiempo a que se haga una remis, dos remises, tres remises, remises infinitas, que se alejen o que se acerquen. El árbitro no da alto en ningún momento. ¿Cuál es Mira, el momento en el cual el asalto debería ser parado? Si es que tiene que ser parado en ese momento. vale, el criterio este sí que es criterio del árbitro, ¿vale? Todos los delegados FIE de arbitraje que nos han venido siempre nos han dicho que el cuerpo a cuerpo también es una distancia de acción.
Por lo tanto, mientras no haya contacto, el árbitro lo único que tiene que ser capaz es de discernir el tocado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya no soy capaz de ver con claridad la acción de tocado, es decir, que empiezan a dar muchas vueltas o que puede llegar a producirse una situación violenta, yo debo dar el alto. Pero no debo dar el alto porque estén cerca. ¿Por qué? Porque realmente, como ya sabéis todos, el combate cuerpo a cuerpo también existe, ¿no? Existe una distancia de cuerpo a cuerpo y existen unas acciones que se pueden hacer en el cuerpo a cuerpo. Entonces, no debemos de pecar de dar siempre el alto muy temprano porque estamos quitando la posibilidad de hacer tocados y estamos quitando la posibilidad de hacer esgrima en una distancia corta, pero tampoco podemos estirarlo hasta que yo no sea capaz de, hostia, ya esto es una pelea de perros y ya no sé qué está pasando, o que en una situación determinada empiecen a ya lanzar golpes o lo que sea y puede llegar a ser una situación violenta. Entonces, eso es el criterio del árbitro. Lo que yo recomendaría siempre es siempre que veáis claro el tocado, dejad tirar. Si no veis claro el tocado, aunque sea inmediato, parad el combate. Mejor pecar de parar el combate y que no beneficiara a ninguno que dejarlo seguir y dar el alto, que uno toque. No, es que el alto era porque creo que había cuerpo a cuerpo y no sé qué, y dar explicaciones y que la gente se líe. Entonces, lo más seguro para el árbitro. Pero que sepáis que mientras no haya cuerpo a cuerpo y mientras el árbitro sea capaz de ver el tocado con claridad, el combate puede seguir sin ningún problema. Perfecto. Segunda duda. Fuera de pista. ¿Qué quiere decir fuera de pista? Fuera de pista es en principio, fuera de pista es sacar un pie fuera de la pista, ¿vale? Estamos hablando de salida lateral, ¿eh? Entendemos que la salida fuera de pista posterior es la de toda la vida, ¿sí? Sacamos los dos pies, un pie no es fuera, los dos pies es tocado para el otro. Pero la salida lateral, un pie fuera, ¿sí? Ya es salida lateral. ¿Vale? Aquí viene el problema, o aquí viene el quid de la cuestión. ¿Qué pasa cuando esta salida lateral es con un tocado? ¿Vale? Perdón. Entonces, el reglamento nos dice que un tocado hecho con un pie fuera, siempre que sea antes del alto, el tocado es válido. ¿Sí? Entonces, lo comentábamos antes. Esto es lo que tarde el árbitro en decir alto. Si yo saco un pie y toco, ¿vale? Y el árbitro da el alto por el tocado es válido, ¿vale? Entonces, todo lo que sea sacar un pie y en ese periodo en que el árbitro no da el alto o si da el alto y después toco, obviamente todo lo que viene después del alto no vale, ¿vale? Pero si saco los dos pies y toco, aunque sea antes del alto, el tocado no es válido, ¿vale? Aunque sea antes del alto, un tocado hecho con los dos pies fuera de la pista nunca será dado. Un tocado hecho con solo un pie fuera de la pista se puede dar. ¿Vale? Entonces aquí súper importante el juego de... Aquí súper importante la frase de armas que te... Bueno, frase de armas o la explicación que te dé el árbitro, ¿no? O sea, si de Correcto. repente sucede esta circunstancia y el árbitro anula el tocado, lo primero que tienes que preguntar es, ¿anulas el tocado porque he sacado un pie o dos pies fuera de la pista? No, un pie. Bueno, ¿No? O sea, sí, podríamos, correcto. como tirador, ¿eh? O sea, ¿cómo construyes más común tú? sería, más común sería ¿cuándo das el alto? ¿Cuando yo toco o después que yo toco? Entonces, No, pero mucha imagínate gente comete el imagínate que no ha habido error. alto. Imagínate que no ha habido alto. Hay un tocado, ¿vale? Ah, sí, Pues claro. Sí, el sí, árbitro eso sí. dice, no, el tocado no es válido. Entonces tienes que preguntarle, ¿por qué no me has dado el tocado? No, pero estás fuera de pista, con un pie o con dos pies, ¿no? O sea, tienes que construir tu Correcto, claro. defensa como si fueses un abogado, ¿eh? Eso, Hacerle preguntas al ahí, árbitro para que él claro, vaya construyendo su discurso y en función de cómo lo construya, entonces decir, no, pues esto no es así porque con un pie fuera, si no has dado el alto antes, el tocado es válido, ¿no? correcto, sí, sí. Y por eso, y en ese momento, si el árbitro no recula, dice, no, el tocado no vale, tú puedes
optar por el órgano del directorio técnico, que seguramente te debe dar la razón, porque un tocado con un pie fuera, si es dado antes del alto, es válido. Siempre y cuando el árbitro no cambie de opinión durante la caminata al directorio Bueno, técnico, que también puede pasar, ¿no? entendemos que no. Lo que podría pasar es de, no, yo he dado el alto antes y el tocado ha sido después del alto, que eso sí que puede pasar, es bastante común y ahí nos tenemos que callar. Pero bueno, se ha peleado, se ha peleado. Perfecto. Y lo único, ay, ya no sé lo que iba a decir. Bueno, sí, el hecho de, sobre todo el orden, ¿vale? Es toda acción después del alto no vale, ¿sí? Aunque sea con un pie, aunque yo lo pelee, tal. Entonces, es muy importante saber cuándo el árbitro da el alto y muchas veces, cometemos el error de decir, ¿por qué das el alto? No, doy el alto por el pie. Digo, sí, pero el tocado se efectúa antes de que yo saque el pie, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, da igual por qué da el alto. Si es por el tocado, si es por el pie, tal. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la voz de alto es la que para el combate. Independientemente de por qué del alto, es cuándo da el alto. El alto puede estar bien dado o puede estar mal dado. Entonces, yo puedo decir alto porque me he liado y he visto una cosa mala y toca uno de los dos tiradores, toca, puedo quejarme todo lo que quiera, pero es que el árbitro se ha equivocado en este caso y yo me lo tengo que comer. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y la segunda, y que tenemos que tener muy en cuenta, y esta es la más difícil de demostrar, y es que todo tocado hecho con el alto, todo tocado hecho con el alto es válido, exceptuando el alto por tiempo. En la acción hecho con alto por tiempo, si el alto y el tocado se efectúan al mismo tiempo, no debería contar, no cuenta, porque en principio cumplen la norma de que el aparato se bloquea. Por lo tanto, no debería haber entrado el tocado, no se cuenta. El alto por tiempo es el único alto que el tocado si se da con el alto, no se da. En el resto de tocados, todos los tocados con el alto son válidos. En el caso de que sean favorables, obviamente no haya ninguna sanción que los anule. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Qué sucede con las acciones de sobrepasar la línea? En el caso de la espada, la típica flecha en la cual pues el contrincante sale en flecha, sobrepasa tu línea, no te toca y tú, como tirador en posición de defensa, tienes derecho a hacer la réplica, a buscar el tocado, hasta cuándo, hasta dónde, sobre la línea, sobrepasar la línea todavía Vale, puedes tocar. ¿Qué es lo que manda ahí? vale, ahí mandan dos cosas. Uno, bueno, no, en realidad manda una cosa. El tirador que sobrepasa, una vez que ha sobrepasado, pierde cualquier prioridad o cualquier capacidad de tocado. Es decir, si yo te sobrepaso a ti, yo pierdo cualquier prioridad de tocado o cualquier capacidad de tocar. Es decir, todo lo que yo haga una vez yo como persona te haya sobrepasado a ti, no vale. Ahora, la persona que es sobrepasada, la normativa nos dice que tiene derecho a una acción inmediata. Y aquí viene uno de los grandes bulos también de la esgrima, que normalmente nosotros solíamos decir, yo si hago una parada tengo derecho a una respuesta. Y no es que si yo hago una parada tengo derecho a una respuesta. Es que yo tengo derecho a cualquier acción inmediata, haya o no parada. ¿Sí? Es decir, si tú haces una flecha, se te baja Honolulu la punta, yo no hago nada, me giro y te toco, ¿vale? El tocado es válido porque es una acción inmediata. Es decir, no ha habido ningún tiempo perdido. Tú te has pasado y tal como has pasado, he tocado. Haya o no parada. ¿Vale? Entonces, eso de que sea parada, respuesta inmediata, no tiene por qué. Segundo, yo, como persona que voy a ser sobrepasada, yo tengo derecho a hacer todas acciones infinitas mientras tú estés delante. Sí, que una vez que me sobrepasas, solo tengo derecho a una. Es decir, si yo la primera fallo
y la segunda le doy, no vale, porque solo vale la primera acción inmediata. Esto suele haber mucha confusión y mucho conflicto, porque muchas veces decimos, no, ha sido la segunda, pero si yo hago una parada, mi primera respuesta va hacia adelante y mi segunda respuesta va hacia detrás, siendo la segunda respuesta, es la primera acción inmediata después del rebasamiento. Por lo tanto, sí que valdría. Entonces, esa coletilla de no, ha sido la segunda respuesta, tampoco vale. ¿Por qué? Porque hay que ver si la primera respuesta ha sido hacia adelante, es decir, ha sido cuando el compañero estaba aún delante de mí o ya estaba rebasado. Si ya me había rebasado y es la segunda acción, ya no vale. ¿Vale? Entonces hay que estar muy atento a eso también. Y se puede dar en esta situación. Pero entendemos que la persona que rebasa ningún privilegio, la persona que es rebasada tiene derecho a una acción inmediata, ya sea una respuesta, ya sea un tocado, ya sea lo que sea, ¿vale? Pero solo a una. Perfecto. Oye, yo creo que para mí estas son las 3 típicas discusiones que se suelen tener en asaltos de espada. Seguro que en Florete y en Sale tenemos muchas más, pero bueno, dejemos a la audiencia, ¿no? Que comparta con nosotros las dudas que pueda tener o incluso dudas y respuestas, ¿eh? Y así las podemos ir incluyendo sí. Y ampliando y compartiendo con todo el mundo. Genial, fantástico. Oye, para ir cerrando el capítulo, recordemos, hay competiciones este fin de semana. Espada masculina y espada femenina en Budapest, en Hungría. Tenemos Grand Prix. Tenemos una Copa del Mundo en Grecia, en Atenas, de sable femenino, donde tenemos a las chicas del sable. Y luego la competición, la Copa del Mundo de sable masculino, que era en Italia, en Padova, que el otro día, la semana pasada, dijimos que se había anunciado que se haría en Tauber y que nuestra amiga Maribel Matei nos dijo que Max Hartung, por Instagram, había comentado que se han cancelado la Copa del Mundo también en Tauber. Y actualmente la última noticia que tenemos es que se va a realizar en Luxemburgo. O sea que hay Copa del Mundo de sable masculino, pero en principio en Luxemburgo. Así que, bueno, ya veremos a ver cómo suceden estas 3 competiciones y qué tal les va a los chicos en ellas, a los chicos y las chicas. Y la semana que viene tendremos review de competiciones. Volveremos a tener que llamar a Maribel y volveremos a revisar pues, los últimos coletazos del Road to Tokyo que nos quedan todavía de este mes. Vale, estupendo. Genial. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos un grupo en Telegram donde, oye, esta última semana hemos estado compartiendo consejos muy interesantes sobre cómo mantener las armas bien limpias. Y también podéis comentar lo que queráis a través de la página web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, que vaya bien.